Biblia en primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo capítulo 4. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Primera carta a Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Amén. Leemos pues, ¿ya lo tiene? Leemos pues la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Levante su mano y diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida a través de su palabra, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, por favor, ocupe su lugar, desocupe las manos y bríndele fuerte el aplauso al Señor, pero con gozo. Aleluya. Y a su nombre. Vamos a meditar en la palabra de Dios brevemente, pero por favor preste atención a la palabra, porque hay acontecimientos, hermano, que en estos últimos tiempos ya estamos viendo y viviendo. Diga gloria a Dios. Amén, hermano. Y a su nombre. Mire lo que dice la Biblia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. El Espíritu dice claramente. Ahora yo le hago una pregunta: ¿el Espíritu miente? No. El Espíritu de Dios nunca miente. Y si el Espíritu dijo que en nuestros últimos tiempos vendrían engañadores que apostatarían de la fe, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Hermano, esto lo estamos viendo en el tiempo actual. ¿Sabe por qué, hermano? En los tiempos que hoy vivimos vemos tanto problema en el Evangelio, porque, hermano, hoy se está viendo unos problemas increíbles dentro de las congregaciones. Amén, hermano. Porque hemos llegado al tiempo de la apostasía. Amén. La Biblia también nos advirtió que en los últimos tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos, blasfemos, soberbios, desobedientes a los padres, traidores. Eso dice la Biblia. Amén, hermano. Y esto lo estamos viendo en los tiempos actuales. Mire, hermano, en los tiempos pasados no se veían los problemas que hoy vemos en el Evangelio, hermano. Hoy la mayoría de predicadores ya no predican. Amén. Usan la Biblia para atacar el mismo Evangelio. Amén. Vean las redes sociales cuánto predicador, lo digo entre comillas, porque, hermano, mire, predicar. Yo hablaba con una persona por ahí que se enojó mucho conmigo, pero le digo yo: predicar es hablar de la Biblia, hablar de la salvación, hablar de la vida eterna, darle ánimo y consuelo al pueblo de Dios por la misma palabra. Y cuando hay que reprender, pues reprender el pecado conforme la palabra de Dios. Amén. Pero hoy en los tiempos actuales ya no se usa la Biblia para reprender, para enseñar, para instruir. Hoy se usa la Biblia, hermano, para atacar a otras personas, hermano, para difamar. Amén. ¿Es verdad lo que le digo o no es cierto?
En los tiempos pasados no se veía eso. Antes se hacían unas campañas, y los que se acordarán de ese tiempo, se hacían unas campañas en los campos, al aire libre. Se ponía una carpa, hermano, y ahí se hacía una campaña. Y no era, hermano, aquello de estar atacando pastores, evangelistas, cantantes, y mucho menos mencionando el nombre de ellos. Amén. Sino que se hablaba del evangelio. ¿Saben quiénes usaban los altares? Gente que nunca fue a la escuela, pero que tenía más educación que nosotros que fuimos a las universidades. Que tenían más respeto que los que hoy nos hemos preparado académicamente. Amén, hermano. Sí. Los altares eran usados por personas que no tenían conocimiento, hermano, aleluya, científico. Gente que aprendió a leer en la Biblia, que si ustedes ponían el periódico no lo sabían leer, pero la Biblia sí la sabían leer. Nunca se vio uno de aquellos predicadores atacando el mismo evangelio. Hablaban de la salvación, hablaban de la vida eterna, hablaban del arrepentimiento. Amén, hermano. Cuando se hacían este tipo de campañas, hermano, al aire libre, bajo carpa, venían todas las iglesias y se unían a las campañas. ¿Es cierto lo que le digo o no? Ahora, en el tiempo actual, ¿sabe cuándo se arruinó el evangelio? Cuando empezaron, hermano, predicadores altivos, orgullosos, soberbios, vanagloriosos, a prepararse en teología, en fisiología. Amén, hermano. Cuando empezaron, hermano, a supuestamente ser maestros, y se les subió el orgullo y empezaron a sentirse mejor que otros. Gente que tiene mucha letra, pero no tiene espíritu. Amén, gloria a Dios. Gente que tiene mucho conocimiento, pero tan grande es el conocimiento que creen tener, que se volvieron sabios en su propia opinión, hermano, y torcieron la verdad de la palabra. Amén, hermano. Pero el Espíritu ya nos había advertido por la palabra de Dios que estos tiempos iban a llegar. Aleluya, gloria a Dios. Hoy tenemos un montón de gente visitando los hogares, las familias, hablándole mal de la congregación donde están congregados, hablándole mal de su pastor, hablándole mal de su liderazgo, para sacarte de esta iglesia y llevarte a otra. Amén. Ahora yo le pregunto si eso es de Dios. Eso no se veía antes, hermano. Antes los predicadores del pasado, las iglesias del pasado se levantaban, hermano, porque evangelizaban, iban a las calles, hermano, cuando no había la bendición que hoy tenemos de la evolución de las redes sociales, de las emisoras radiales que antes casi no había. Amén. Aquellos hermanos, se metían en ayuno, en oración, porque la iglesia del pasado oraba, ayunaba, pidiéndole a Dios las almas. Cuando iban a hacer una campaña, hermano, se metían en ayuno, en oración, en vigilia. Señor, salve las almas, que en esta campaña ganemos almas, hasta por número se las pedían a Dios. En esta campaña queremos 10, 20, 30 almas. Amén. Las iglesias se unían en las campañas. Yo me recuerdo, yo era niño todavía, mi abuela iba a una iglesia, y en las iglesias cuando llegaba una carta y decían, va a haber una campaña en tal lugar, bajo carta, y nos invitaron, y tal noche, si eran 3 noches, decían tal noche vamos, a veces las 3 noches, y decían, bueno, decía el pastor, bueno, hermanos, entonces hay que ir a evangelizar, hay que invitar a la gente y hay que llevar las almas a la campaña. Gloria a Dios. No existía competencia en el evangelio. Aleluya. Amén, hermano.
lo hacen por competencia. Viendo cómo saca las almas de esta iglesia, se la lleva aquella. Cómo la saca de aquella, se la lleva aquella. Amén. Apostatando de la fe. Amén. Amén. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que no te convencen con la Biblia, que no te convencen con la palabra de Dios, sino que te convencen hablándote mal de tus hermanos en la fe. Jesús dijo en una oportunidad que el árbol se conoce por sus frutos. Aprenda a discernir, aprenda a entender, aprenda a ver qué tipo de frutos tiene aquel que va y habla contigo. Amén, hermano. Y a su nombre. Y cuando no te logran convencer, hablándote mal de tus hermanos en la fe, hablándote mal de tu pastor. Porque mira, el diablo lo primero que hace es tratar de quitarte el respeto que tú tienes a tu pastor. ¿Me está escuchando? El diablo lo primero que hace, y por favor abra el oído porque esto así es. Lo primero que el diablo hace es tratar de quitarte de tu vida el respeto que tú tienes a tu pastor. Una vez que el diablo te quitó el respeto que le tienes al pastor, ya te torció. Porque si no respetas al pastor, menos respetarás a tus hermanos que están al lado tuyo, menos respetarás al liderazgo de la iglesia. Amén, hermano. Esto es lo que hace el diablo. Cuando no te logran convencer, hablándote mal del liderazgo de la iglesia, hablándote mal de tus hermanos en la fe de la iglesia, entonces te lanzan una profecía falsa. Amén. Pastor, ¿y cómo sabe usted eso? Porque aquí ha venido gente y me lo ha dicho. Vino una persona hace no muchos días que me dijo: pastor, fíjese que me visitaron unos hermanos, me hablaron bien mal de usted, me hablaron mal de la iglesia, de los hermanos, de liderazgo, que no es así, que no se maneja así, que no se debe hacer así. Y me dijeron que me fuera con ellos, y como yo les dije que no, entonces me dijeron: bueno, entonces vamos a orar a Dios, que haga Dios la obra, ese que le dijeron. Y se pusieron a orar por la hermana, y dice que cuando estaban orando, se levantó una ahí en profecía: hija mía, dice el Señor, yo te envié a mis siervos para llevarte al lugar adecuado. Y me pregunta y me dice: ¿es de Dios? Y digo: hermana, es tan fácil. Cada árbol se conoce por sus frutos. Te hablaron mal de mi persona y no me conocen. Te hablaron mal de tus hermanos en la fe y no los conocen. Te hablaron mal del liderazgo de la iglesia. Ellos no han estado aquí para ver cómo es el liderazgo de la iglesia. Entonces con los frutos te están diciendo lo que ellos son. Amén, hermano. Esto es lo que está pasando en el tiempo actual, hermano. ¿Y sabe qué es lo que hace el diablo? Diga gloria a Dios. Yo estaba viendo, mire, hermano, y esto es verdad. Yo no veo este tipo de entrevistas, hermano, porque me guste. Yo veo este tipo de entrevistas, hermano, porque de esta forma me doy cuenta cómo y de qué manera trabaja el diablo para destruir las vidas espirituales de los hermanos en la iglesia. Amén. Entrevistan al mayor brujo de Catemaco, Veracruz, el mayor brujo satanista de Catemaco, Veracruz, pactado con el diablo, que solo la mirada dice que tienen legiones de demonios metidos ahí. Y le hacen muchas preguntas, y una de aquellas preguntas es: ¿pueden ustedes meterse con gente evangélica? Y dice aquel brujo: si son evangélicos de verdad, nosotros no nos metemos con ellos, no los tocamos. Entonces el entrevistador le dice: pero nosotros hemos oído que algunos de ustedes se meten en las iglesias y las desbaratan. Y digo: bueno, ese es un trabajo que solamente lo hacemos por orden superior, digo.
cuando nos llega una orden, nosotros lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Digo, porque podemos tener consecuencias, dijo el brujo, al meternos con gente evangélica, pero evangélicos de verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Dijo, mandamos un demonio, dijo, un espíritu que busque en la congregación, dijo, a aquel que es más chismoso, que es más, ¿cómo le dijera yo, hermano? No solamente chismoso, sino más detallista, más delicado, por así decirlo. Amén. Pero que no busca a Dios con un corazón fiel. Y este espíritu se encarga, digo, de meterse ahí. Y entonces esta persona, como es chismosa, empieza a ver detalles, empieza a ver cosas que tal vez en realidad no son así, pero empieza a verlo y empieza a divulgarlo con los demás de la iglesia. También tomamos una fotografía de la iglesia, tomamos una fotografía del pastor y lo ponemos en una marqueta de hielo, dijo, y ponemos la fotografía. Ya tenemos a un infiltrado, dijo. Oiga eso. Ya tenemos a un infiltrado. Ahora tomamos la fotografía del pastor y de la iglesia, del templo, y lo ponemos en una marqueta de hielo. Hacemos un ritual, dijo. A la medianoche, dijo, nos cortamos las venas de aquí del brazo, dijo el brujo, y dejamos caer la sangre sobre la fotografía y la marqueta de hielo, dijo. Y le pedimos a nuestro Padre, le pedimos, así como esta marqueta de hielo, este pastor y esta iglesia queden fríos. Entonces, digo, empiezan, ya no tienen ganas de leer sus Biblias, ya no tienen ganas de ir a su iglesia, y como ya tenemos un infiltrado, digo, que empieza a llenarle la mente a los demás, digo, ahí los echamos para abajo. Amén. Hermano, yo le he dicho muchas veces, cuide su oído, hermano, cuide lo que usted oye, hermano, lea su Biblia. Número uno, lea la Biblia, para que cuando usted, hermano, llegue el diablo disfrazado para hacerte, hermano, apartar de la gracia de Dios, amado hermano. Amén. Tú tengas el conocimiento de la palabra. ¿No dice la Biblia que la palabra es la espada del Espíritu? Si tú tienes la espada del Espíritu, si tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, nadie te va a poder engañar. Ningún falso maestro, ningún falso profeta. Amén, hermano. Dice que cuando yo comencé la iglesia, cuando empezaba la iglesia Pentecostés Dios es Fiel, tenía pocos días. Arriba de donde yo vivía, unas 2 cuadras de donde yo vivía, había una iglesita. Y una noche se oía el culto a donde yo vivía, pues se oía alegre. Y yo le dije a mi esposa, ya, ahorita vengo, le dije yo, y me salí de la casa y fui al culto a la iglesia. Amén, hermano. Me senté en la parte de atrás, en un templo pequeño. Y cuando termina la predicación, el hermano que predicó me señala y dice, le vamos a pedir que se espere un minuto. Bueno, pues yo no era tan conocido en la ciudad como ahora, ¿verdad? Amén, hermano. Y yo me senté, bueno, esperé, terminó el culto y se acercó y se acercaron como 4 o 5 varones, ¿va? Y me dijeron, Dios le bendiga. No, gracias, igual a usted, Dios le bendiga. Y dice, ¿cuál es su nombre? Yo, Carlos me llamo. Ah, bueno. Mira, hermano, Carlos, dice el que estaba predicando. Dios me mostró mientras yo predicaba, dice que Él lo trajo aquí con un propósito. Y el propósito de Dios es que aquí lo va a levantar el Señor. Y lo va a hacer predicador de la palabra. Y en el futuro me dice, usted va a ser un líder de esta iglesia. Yo me le quedé viendo. Dios le mostró eso. Le dijo, sí. Dije, pregúntele a Dios entonces. Le dijo, ¿qué hago con la iglesia que pastoreo? Le dijo, porque yo soy pastor. Gloria a Dios.
Yo ya soy predicador. Me he predicado en todo Centroamérica, México y Estados Unidos. Y pastoreo una iglesia. Vivo a 2 cuadras. Oí el culto que llegaba el sonido hasta mi casa y estaba muy alegre de los coros. Y por eso yo sentí el deseo de venirme, pues, ¿verdad? Y me senté aquí a glorificar al Señor. Pero pregúntale a Dios qué hago con esa congregación entonces, porque o que me va a levantar de predicador si yo ya soy predicador. Amén, hermano. Ese es el problema de los tiempos actuales, que mucha gente vive en esa condición tratando de engañarte. Diga gloria a Dios. Yo le digo, hermano, usted debe aprender a servirle a Dios, punto y final. Poner su mirada en Cristo, porque la Biblia dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es ¿quién? Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Jesucristo. Diga gloria a Dios. Ahora, si usted me dice: mire, pastor, a mí Dios me habló definitivamente y yo me tengo que ir para tal lugar. Bueno, si es Dios que te lo dijo, se va a ver el resultado de lo que Dios te dijo. Amén, hermano. Porque si Dios no te lo dijo, va a haber un gran fracaso. Amén. De aquí yo vi salir gente diciendo que Dios les dijo, que Dios les dijo, que Dios les dijo. Fundaron iglesia y terminaron peleando. No tardaron ni un mes y se dividieron entre ellos, se pelearon. Hicieron 2 iglesias del grupito que se fue. Y después pasan unos 5 meses y un día le cierran la puerta al pastor, que se autodenominó pastor. Y se pelearon otra vez y lo echaron y dejaron a otro pastor. Ahora la pregunta es: ¿Dios les diría que hicieran tal cosa? Amén, hermano. Por eso le digo, hermano, mire, abra su mente espiritual, sus ojos espirituales. ¿Y cómo va a abrir los ojos espirituales? Con ayuno, con oración, con lectura de la palabra. Cuando usted está dentro de la palabra, ningún diablo te va a engañar, ningún falso, ningún apóstata te va a engañar. Amén. Y a su nombre. ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que echaron a perder muchas almas. Almas que antes estaban ahí luchando, hoy en día, gracias a Dios por aquellos que regresaron, le pidieron a Dios, ¿verdad?, la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Muchos hermanos volvieron a la iglesia. Dios los bendiga y sigan adelante, y que haya sido una lección para entender que no hay que abrir el oído a cualquier gente. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Si te empieza a hablar mal de tu iglesia donde tú estás, si te empieza a hablar mal del liderazgo, si te empieza a hablar mal del pastor, de la familia pastoral, tú ya sabes por dónde va. Córtalo, hermano. No lo metas a tu casa, no le pongas oído. Diga gloria a Dios. No le pongas oído, porque va a destruir tu fe, va a destruir tu vida espiritual. Y mire, hermano, cómo cuesta levantarse uno de un resbalón. Cómo cuesta volverse a levantar uno, hermano. Amén. Yo tengo hermanos aquí que salieron de otras congregaciones y vinieron a la iglesia. Ellos saben por qué lo hicieron, sintieron a lo mejor el llamado de Dios acá, pero yo nunca les dije: salga de su iglesia. ¿Hay alguien aquí que yo le haya dicho: salga de su iglesia, venga para acá? Jamás le dije a nadie: deje su iglesia, venga para acá. Hubieron hermanos que aquí me pidieron consejo, me dijeron: mire, pastor, yo compré un lugar, pero he venido acá, siento la bendición de Dios acá. ¿Qué hago? Órele a Dios por lo que dije. Si es la voluntad de Dios, usted se viene. Si no es la voluntad de Dios, usted se queda donde está. Hágase la voluntad del Señor en tu vida. Que yo me acuerde jamás de llenar: déjese que se déjela y véngase para acá. Mi trabajo siempre ha sido predicarle la verdad de la palabra. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Aleluya. Amén, hermano. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre.
atención pues. Imagínese usted, le pregunto, ¿usted defiende su casa o no defiende su casa? Si alguien llega y te habla mal de tu casa y de tu familia que mora en tu casa, de tus hermanos, de tus primos, tus sobrinos, no sé, tus nietos, los que viven ahí en tu casa contigo, ¿tú le oyes? ¿Tú le pones atención o peleas y defiendes tu casa? Amén, hermano. Porque mire, hermano, si usted me quiere ver como tomatito rojo, enojado, hábleme mal de mi familia. Y yo voy a defender a mi familia aunque estén errados. ¿Quién no hace eso? Dígame usted, ¿quién no hace eso? Amén. Una vez le tuve que decir a alguien, mire, con todo respeto le voy a pedir, no me hablen mal de mi familia, que a mi familia yo sé corregirla, yo sé guiarla, yo sé enseñarle por dónde caminar. No digo que son perfectos, tienen fallas, porque todo ser humano tiene fallas. Pero yo sé corregir a mi familia. No necesito que usted venga y me hable mal de mi familia, para que yo me dé cuenta de los errores que ellos tienen. Yo los veo, porque yo me doy cuenta y sé cómo corregirlos. Diga gloria a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿por qué permites que te hablen mal de tu familia en la fe? Del que se sienta al lado tuyo, del que te imparte el alimento espiritual. ¿Por qué permites que te hablen mal de tu familia en la fe? Peor, a veces son infiltrados que están ahí adentro y te tratan de hablar mal de su propia familia. ¿Por qué los oyes? ¿Por qué les pones atención? ¿Por qué permites que dañen tu fe? ¿Por qué no defiendes a tu familia? Y le dices, mira hermano, si es que son mi hermano, porque a lo mejor ni mi primo sos. Porque me estás hablando mal de mi familia en la fe. Me estás hablando mal del que me ha impartido el alimento espiritual. Me estás hablando mal de mi casa espiritual. No te quiero oír. No vengas más a mi casa. Amén. Y a su nombre. Y yo ya le he dicho muchas veces, tenga cuidado con lo que se llama profecía. Hay profecía, sí hay profecía. Yo no digo que no hay, sí hay. Amén. Pero tenga mucho cuidado con eso, hermano. Mire, para recibir una profecía, uno tiene que tener el discernimiento definitivamente del Espíritu de Dios para saber si viene de Dios o no viene de Dios. Yo he recibido profecías, hermano, que sí vinieron de Dios, pero también he recibido chorro de profecías que nada que ver conmigo. Amén, hermano. Que no fueron profecías reales, porque hay gente que profetiza cuando le conviene. Amén. Y hay gente que profetiza por los ruidos que oye allá afuera. Gloria a Dios. Amén. Y hay gente que profetiza porque tiene un espíritu de engaño, y hay gente que profetiza porque sí tiene el Espíritu de Dios. Yo soy muy delicado en lo que es la profecía, hermano, muy delicado, hermano. De verdad, porque hay gente que le gusta, pero le encanta la profecía, hermano. Y anda buscando profeta por un lado, profeta por otro lado, y terminan en la apostasía. Amén. Terminan en el engaño, terminan en la mentira, porque los engañaron. Amén. Dice que allá en Estados Unidos, en West Palm Beach, Florida, yo voy a predicar a una iglesia que me invitaron a predicar. El pastor me dice, hermano Carlos, me dijo, nosotros hemos oído que usted es profeta. Y no, yo nunca dije que soy profeta. ¿Qué? Que Dios me habla cuando Él quiere, lo que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Amén. Hace milagros. Pero aún así no digo que soy profeta de Dios. Algunas veces he hecho algunas pruebas de Dios. Amén, hermano. Como una ocasión que aquí en la calle alguien me dijo, usted es falso profeta. Y yo me arrodillé, levanté mis manos y dije, si yo soy falso profeta,
que la espada de Jehová me corte. ¿Para qué? Soy estorbo a la salvación del pueblo de Dios. Pero si yo soy siervo de Dios, elegido y escogido como siervo o profeta que no me digo ser, la espada de Dios sea sobre ti y te corte. Un año después murió. Amén. Amén, hermano. Un año después, no sé qué tipo de enfermedad le cayó. Aquí fue notorio. Y murió. Y no digo que por eso yo soy profeta. Y le digo al varón, mira, yo no te puedo decir que soy profeta. Soy siervo de Dios, predicador del evangelio. Y él me dice, es que mira, yo estoy buscando un profeta. Mira, vos, me dijo, yo necesito un profeta que nos profetice aquí en la iglesia. Dijo, mira, hermano, ora, hombre. Tú eres pastor. ¿Cuántos años de ser pastor? Tantos años. Orar, hermano, hombre. Que Dios te ilumine, que sea el Espíritu de Dios que te use a través de la palabra. No andes buscando profeta, porque vas a caer en un grave. Amén. ¿Sabe qué pasó? Siguió buscando profeta. Un día lleva a un profeta y llamó a los hermanos y dice que hizo grupitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Y le dijo, tú tienes que abrir una iglesia con el grupo que te di, tú también, tú también, tú también. Y dejó al hermano barrido. Ni uno le quedó. A los pocos días yo vuelvo a ir al mismo lugar y el hermano me dice que vaya a predicar allá con él. Y yo voy y vi la iglesia vacía, como 5 había. Le digo, ¿qué pasó, hermano? Me dijo, no, hombre, amigo, traje un profeta y me sacó 6 iglesias de aquí. Éramos pocos y de los pocos hizo 6 iglesias. Y están funcionando las iglesias. Me dijo, ya se desbarataron todo. Porque no era de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso le digo que yo soy muy delicado en lo que se llama profecía, hermano. Y yo le pido a usted que usted tenga cuidado en el tipo de profecía que le dan. Amén. Amén, hermano. Se lo digo porque en este tiempo se ha soltado un montón, hermano, a profetizar. Mucha gente profetiza. La pregunta es si viene de Dios o no viene de Dios. Vas a caer en apostasía, te van a hacer apartar de la fe y después por vergüenza o por pena no regresas. Diga gloria a Dios. Y vas a terminar destruido en las manos del diablo. Hermano, ten cuidado de tu vida espiritual. Cuida tu vida espiritual. Cuida tu vida espiritual, porque no hay nada más valioso que nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios y cuidar la salvación de nuestra alma. Cuida tu vida espiritual. Te ama tanto Dios que Él no quiere que perezcas. Dios te ama tanto que Él no quiere que tu alma se pierda. Si usted hace caso de orar, de ayunar, de leer su Biblia, usted tendrá sus ojos espirituales abiertos y nadie, ningún demonio te va a poder engañar, te va a poder hablar de engaño, porque vas a entender que no viene de parte de Dios. Aleluya. El Espíritu ya nos dijo que en los postreros días vendrán burladores, dando enseñanza de demonios. Cuide su vida, por favor, amados. Estamos en la recta final. Cristo pronto viene. Y el diablo va a querer engañarte, porque eso le conviene al diablo. Póngase de pie, que el Espíritu de Dios le hable mejor. Damos gracias a Dios por esta palabra. Aleluya.